La consulta popular fue negada en la plenaria del Senado de la República. La oposición usó diferentes artimañas para poder lograr el hundimiento de este mecanismo participativo, que buscaba garantizar la estabilidad y la dignidad de la clase trabajadora, además del reconocimiento de derechos a los estudiantes, mujeres y campesinos. La noche del 14 de mayo trajo un sinnúmero de reacciones debido a esta lamentable noticia, ya que se presentaron diferentes hechos que permitían deducir que fue una estrategia bien preparada. Así que quédense y tomen asiento, porque vamos a hacer un análisis detallado y riguroso sobre la caída de la consulta popular. Lo primero fue que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, miembro del Partido Conservador, partido político que ha orquestado o ha sido partícipe en los principales fraudes de la historia colombiana, cerró en menos de 3 minutos la votación por la consulta popular. Más específicamente en 2 minutos con 11 o 14 segundos, cuando generalmente estas votaciones se extienden entre 15 y 20 minutos y pueden tener un tiempo de hasta 30 minutos sin ningún inconveniente, en especial cuando se trata de temas tan importantes. Pero él, ejerciendo su función como presidente del Senado, el líder de la banda, como él mismo se ha denominado, decidió cerrar la votación justo unos segundos después de que el no a la consulta popular tomara la delantera. Siguiente punto es la votación de la consulta popular. Abra el registro. Está abierto el registro, señor presidente. Ábrelo. Cierra el registro, anuncia el resultado. Segundo, el secretario del Senado, Diego González, quien obtuvo apoyo del partido de la U y del Centro Democrático para poder posesionarse en este cargo, modificó el voto del senador Edgar Díaz luego del cierre de la votación. En el video de la plenaria se observa claramente cómo el senador Edgar Díaz se acerca al secretario y le notifica su voto manual. De manera limpia y clara, con el camino totalmente despejado. Allí no se refleja ningún tipo de inconveniente en la comunicación entre el senador Edgar Díaz y el secretario del Senado. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Por el sí. Pero dadas las circunstancias, ya que este voto implicaría un empate, el senador Edgar Díaz decidió modificar su decisión, luego del cierre de la votación. Sí. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Espere un segundo. Respecto a este papelito donde el secretario del Senado anotaba los votos manuales, hay una gran controversia. Por cierto, los medios tradicionales, que obviamente le sirven a los mismos financiadores de campaña de los partidos de derecha, intentaron mostrar la nota parcialmente, la doblaron para poder presentar sus noticias al respecto. Como siempre, usando cualquier mecanismo para crear confusión. Pero bueno, esto no es lo más importante de este tema, ya que ni siquiera podemos probar que esa sea la verdadera nota, ya que Armando de Benedetti, al evidenciar este fraude, perdió el control e intentó raparlo bruscamente de la mano del congresista. Sin interferencias, sin interferencias. Necesarios para ese conteo de votos. Minutos antes también escuchábamos a la senadora María José Pizarro que van a presentar esa apelación para que se reabra la votación, ya que hoy no hubo garantías en esta plenaria de Senado, pues se hundió esta consulta popular. Pero pues esto ha sido una cortina de humo que han usado los medios y los opositores del gobierno nacional para tapar este fraude, argumentando que Armando Benedetti es un tipo violento. ¿Cómo se le ocurre hacer esas cosas? Si no es porque JP lo detiene, supuestamente le pega al secretario del Senado. Una cosa impresionante, donde no agarre a Benedetti termina pegándole al secretario. Miren toda la fuerza que le tocó hacer a JP para detenerlo. Para que se reabra la votación, ya que hoy no hubo garantías en esta plenaria de Senado, pues se hundió esta consulta popular con 49 votos por el sí y 47 votos por el no. Eso que estamos... Ese JP es todo un héroe. Tercero, la senadora María José Pizarro apeló la votación por la consulta popular debido a toda esta serie de irregularidades, pero el senador Efraín Cepeda
la ignoró totalmente. A pesar de que en el audio de la transmisión se escucha como el secretario Diego González le dice a Efraín Cepeda que deben resolver la apelación, justo antes de cerrar la sesión. Por apela hay que resolver. ¡Se levanta! Estoy apelando la votación. Por apela hay que resolver. Cuando realmente y debido a la apelación se debía volver a realizar dicha votación. Cuarto, al iniciar la votación se encontraba en el recinto el senador Richard Fuenlantala, representante del partido AICO, quien activó su equipo con su huella digital justo 5 segundos después de abrir la votación y duró aproximadamente 40 segundos dentro del recinto antes de retirarse sin emitir voto alguno, lo cual se puede evidenciar en la pantalla de votaciones. Señor presidente. Ya que ese punto amarillo corresponde a un senador presente que no emitió su voto, lo cual constituye una causal para repetir el proceso de votación. Teniendo en cuenta el numeral cuarto del artículo 123 de la Ley Quinta de 1992, es decir, el reglamento del Congreso, el número de votos en toda la votación debe ser igual al número de congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no coincide, la votación se anula por el presidente y se ordena su repetición. Pero también tenemos el artículo 126 que establece que ningún senador o representante podrá retirarse del recinto legislativo cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la votación. Y como ya lo explicamos, el senador Fuenlantala registró formalmente su presencia en el proceso de votación, pero no emitió ningún voto y, como si fuera poco, se retiró del recinto después de iniciar este proceso. El presidente y el secretario del Senado tenían claridad en esta situación, pero convenientemente hicieron caso omiso, a pesar de tener en su pantalla registrados 93 senadores y apenas 92 votos. Otra de las muchas trampitas de la oposición para negarle sus derechos a los colombianos. El quinto aspecto a tener en cuenta fue aún más maquiavélico, ya que cambiaron la agenda en último momento y debatieron y votaron primero por la apelación a la ponencia de archivo de la reforma laboral. En palabras simples, antes de votar por la consulta popular, decidieron revivir el proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Gustavo Petro, la cual fue hundida por sus propios amigos y copartidarios de la Comisión Séptima. 8 senadores de muy cuestionable reputación que decidieron de manera arbitraria negar los derechos laborales de los colombianos por medio de una ponencia de archivo. Hagamos un paréntesis y recordemos. La reforma laboral fue archivada apenas 8 días después de haberse presentado. Esto sucedió en la Comisión Séptima del Senado, por 8 heroicos congresistas que solo buscaban su beneficio personal, ya que durante 9 semanas ignoraron totalmente esta apelación. Pero de manera muy conveniente la anticiparon a la votación por la consulta popular y la aprobaron con 68 votos a favor y solo 3 en contra. Serían 68 votos por el sí con el voto del senador Julio Díaz, 3 votos por el no. En consecuencia ha sido aprobado el informe de apelación presentado por el senador Ariel Ávila. Y la nueva discusión sobre la resucitada reforma laboral pasó a manos de la Comisión Cuarta del Senado. Tengan muy en cuenta este dato, porque allí se va a demostrar cómo se creó esta red de manipulación para entorpecer la consulta popular. Si observamos las imágenes de las pantallas que se muestran en la transmisión del Senado, allí podemos ver que los puntos verdes corresponden a votos a favor y los rojos a votos en contra. Teniendo esto claro, podemos darnos cuenta cómo muchos de los miembros de la oposición, opositores a la reforma laboral, ahora votaron positivamente por revivirla. Quienes de forma paralela, como se puede observar en la imagen, votaron de manera negativa a la consulta popular.
Esta estrategia de la oposición es para argumentar que quieren ahorrarse los 700.000 o 750.000 millones de pesos que dicen que vale la consulta popular, ya que según ellos, Petro está haciendo campaña con este mecanismo participativo. Los mismos senadores de derecha superahorradores, que ignoran que el señor Sarmiento Angulo, financiador de sus campañas, tiene en el banco casi 2 billones de pesos del Estado, produciéndole intereses, mientras incumple con la realización de la vía Lobo Guerrero. Los mismos senadores que se hacen los ciegos cuando les hablan de los desfalcos billonarios que han realizado las EPS y por los cuales se han puesto diferentes denuncias penales el último año. Los mismos que le exigen al gobierno nacional continuar con sus programas sociales, pero de manera nunca antes vista, le niegan la ley de financiamiento al gobierno nacional para dejar sin dinero a la presidencia, como estrategia política, sin importarles la gran afectación que le causan a los beneficiarios de estos programas sociales. Realmente reviven la reforma porque saben que los tiempos para tramitarla son insuficientes. Y además, en caso de culminar este proceso, están listos para hundirla nuevamente en la plenaria. Simplemente es una estrategia para distraer a los colombianos hablándoles del dinero que cuesta la consulta popular para poder hundirla y luego negar la reforma laboral nuevamente. Es decir, le mienten a los colombianos para evitar que sean ellos mismos los que aprueben este proyecto de ley, ya que los resultados de la consulta se convierten en un mandato popular que debe ser acatado de manera obligatoria por el Congreso de la República para convertirse en ley. Aquí entran en juego 3 senadores que se ausentaron durante la votación a la consulta popular como parte de la estrategia que planeó la oposición. Les hablo de 3 senadores que manifestaron su apoyo a la consulta popular, pero que cambiaron a último momento en alianza con la oposición y de manera premeditada para favorecer sus propias campañas políticas. La primera es Angélica Lozano, senadora del Partido Verde y presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, comisión a la cual le asignaron la resucitada reforma laboral. Angélica Lozano, de manera anticipada, empezó a mostrar su interés en la resurrección de la reforma laboral. Esto ya lo tenían charlado con la oposición. Pero dirán ustedes, ¿por qué es importante para Angélica Lozano sacar pecho con el resurgimiento de la reforma laboral? Facilito. Para quitarle protagonismo al gobierno del presidente Gustavo Petro como verdadero promotor y gestor de estos derechos laborales, para apropiarse de la reforma y llevarse todo el crédito. Lo cual no solo le conviene a su imagen, sino a la de su esposa, Claudia López, próxima candidata a la presidencia. Ahora sí, vamos entendiendo cómo se enlaza todo. Uno por amor hace lo que sea. Dejemos algo claro. Si su interés fuera genuinamente el reconocimiento y la dignificación del trabajador colombiano, no solo apoyaría la reforma laboral, sino que hubiera evitado retirarse durante la votación de la consulta popular y la hubiera apoyado, para abarcar todas las posibilidades que pudieran garantizar el respeto de los derechos de la clase trabajadora. Segundo, el segundo senador que se retiró estratégicamente de la votación por la consulta popular fue Richard Fuenlantala. Los senadores de todos los partidos nos pusimos de acuerdo para retomar el trámite de una reforma que beneficie a los trabajadores y al país. Representante del partido AICO, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, quien registró su presencia en el proceso de votación. Hoy tenemos la posibilidad de hacer la realidad sin esperar 2 años de trámite y sin convertirlo en un acto de campaña electoral. Pero se retiró a los 40 segundos del recinto para entorpecer la consulta popular. Una actuación que va en concordancia con la de la senadora Angélica Lozano, ya que el señor Fuenlantala también pertenece a la Comisión Cuarta del Senado. Ese trámite comienza por la Comisión Cuarta del Senado, a la cual pertenezco. Comisión encargada de debatir la renaciente reforma laboral. Solo le interesa hacer campaña política. Pondré todo mi empeño en hacer que ese proceso sea rápido. Como representante de los pueblos indígenas que han estado firmes en esta lucha por el reconocimiento de los derechos del pueblo,
a pesar de las difamaciones de los miembros de los partidos de oposición y los ataques de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, le dio la espalda a quienes dice representar. La tercera es la senadora Marta Peralta, del partido Maíz, quien se ausentó sin dar explicaciones claras sobre los motivos, en torno a lo cual se han emitido diferentes rumores, pero realmente ella no ha dado claridad sobre su paradero al momento de la votación. Y aunque mostró su inconformismo e impuso una tutela contra el Senado, Aquí no pueden decir que no alcancé a votar, no alcancé a llegar al recinto porque estaba en un salón de belleza. No, señores, eso es ruin, eso es machista, eso es bajo. Yo al secretario le había dejado la constancia de mi retiro al recinto y en 3 minutos no alcancé a llegar a votar. igual fue un acto de irresponsabilidad ausentarse en este momento tan importante, cuando su voto era fundamental, dejando un manto de duda sobre la transparencia de su actuar político. Y por último, pero no menos importante, la oposición logró mover sus fichas para liberar en tiempo récord al senador Ciro Ramírez y restituir su curul por el Centro Democrático. El honorable senador Ciro Ramírez es investigado por el caso Marionetas, acusado por enriquecimiento ilícito agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Más específicamente en 15 contraticos que ayudaron a aceitar El gobierno del presidente Iván Duque. y aunque está próximo a recibir sentencia, fue liberado el día 8 de mayo y reintegrado a su cargo como senador de la República el día 9 de mayo. ¡Qué velocidad! Otro voto obtenido estratégicamente de parte de un senador sin ética, integrante de un partido político sin principios. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Y tampoco el más mínimo interés por los colombianos. Con todo esto, les dejo las conclusiones a ustedes, pero agrego algo antes de finalizar. El gobierno nacional ha mostrado su inconformismo con la decisión tomada en el Senado de la República respecto a la consulta popular. Deja claro que agotará todos los recursos disponibles para garantizar que se reconozcan los derechos de los trabajadores colombianos, apoyando los diferentes procesos relacionados, como la mini reforma laboral del Partido Liberal, el resurgimiento de la reforma laboral del presidente Petro, asignado ahora a la Comisión Cuarta del Senado, pero también la denuncia penal y administrativa contra este proceso irregular de votación en contra de la consulta popular. Además de la erradicación de una nueva consulta popular que incluiría temas de la reforma al sistema de salud. El gobierno nacional apoyará todos los mecanismos disponibles, Sin importar en manos de qué partido político se encuentren, para garantizar que se hagan las reformas necesarias para reconocer y dignificar el trabajo de los colombianos, los derechos de los estudiantes en su etapa práctica, el reconocimiento y la estabilidad laboral de los trabajadores del campo y el respeto por la labor de las mujeres. Esto demuestra el interés del gobierno nacional en el reconocimiento de sus derechos a millones de colombianos por encima de sus intereses políticos y personales. Y de forma pública, el presidente Petro ha convocado a todos los cabildos y diferentes organizaciones sindicales de estudiantes, trabajadores y feministas a manifestarse de manera pacífica y democrática para garantizar que se escuchen sus voces y que estos congresistas al fin entiendan que el pueblo es quien manda en una democracia y no políticos que niegan derechos laborales mientras ganan sueldos exorbitantes por ausentarse en las discusiones y faltar en los procesos de votación, ya que la oposición anda tan insistente buscando que haya un conflicto interno en Colombia, porque se les agotan los recursos. Y sus jugaditas no van a ser suficientes para evitar que las personas ejerzan su derecho ciudadano, no van a lograr entorpecer el cambio social que está sufriendo este país. El cambio continúa de manera pacífica y participativa, como la ley y la Constitución lo permiten. En el tema de la mini reforma, nosotros mandamos mensajes de urgencia e insistencia, ellos no lo han querido aprovechar y nosotros lo que queremos entonces es que se debata, nos dejen meter algunas de nuestras inquietudes y
de argumentos dentro de la mini reforma. Algunos han dicho que sí, otros han dicho que no, pero si es así, también le jalamos a esa, así que nosotros no tenemos problema, nosotros queremos son el bienestar de la clase obrera y el Congreso no quiere, así que estamos dispuestos a por el lado que ellos quieran. Hemos recibido en este momento los hechos que han acontecido en el Senado de la República. No nos sorprenden, quizás era esperable, tenía cierto optimismo, con mucha generosidad como jefe del Estado, pedido, explicado, discutido a través de cartas, de la palabra hablada, a la clase del gran capital en Colombia, a los que han concentrado la riqueza en Colombia, después del estallido social, después que 11,5 millones de electoras y electores deciden dar un mensaje a esa misma clase, que es el momento de un acuerdo, que es el momento de una mejor justicia, que en el país más desigual de la tierra, el más improductivo, el de la jornada más larga, en donde se conculcan derechos establecidos por la Constitución, bien se puede hablar y acordar como una especie de tregua, un mejor vivir para las colombianas y los colombianos, y ver allí un camino indudable de paz, de democracia, de construcción de una gran nación. Las respuestas han sido la burla, han sido el engaño, ha sido la calumnia permanente en los medios de comunicación, la destrucción moral de quienes tuvimos quizás la osadía de ganarles las elecciones por primera vez, pero no esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa. Trampa como en el fraude del 19 de abril de 1970, que nos condujo a décadas de violencia. Repetirlo como si se pudiera repetir la historia. El senador que trata de votar y no lo dejan, como le sucedió a la senadora Marta Peralta, o el secretario mañoso que al parecer tacha un voto por allí subrepticiamente, el que no se convoque a todos los asistentes a votar, para eso hay una campanita, el que ha acelerado, profundamente acelerado en el alma, el presidente del Senado, viendo que tenía un voto de ventaja, cierra la votación, mañoso, creyendo que así se hace la historia de Colombia. Y así no se hacen sino payasadas, así no se convoca al país sino a la violencia, a la reacción, a la venganza. Mal paso el que ha dado una parte del Senado de la República y su presidente, y creo que es el momento de contestar. Pero debemos contestar con la sabiduría de un pueblo decidido, que ya demostró que es mayoría, tanto en las plazas públicas como en las encuestas esas que hacen, de todas las formas. El pueblo colombiano ha dicho, déjenos expresar. Queremos decidir sobre los derechos de la gente misma. No por tal o cual candidato, si lo que se estaba discutiendo es si tiene derecho la gente a una jornada de 8 horas, por Dios. Si tiene el joven derecho si trabaja un salario. Si tiene derecho el campesino o la campesina a una pensión. Si tiene derecho la mujer que está menstruando a que pueda ir a un médico si el dolor no la deja trabajar. Si tiene derecho la madre comunitaria que ha cuidado niños y niñas por generaciones en Colombia a tener un salario. Miren lo que hicieron con el jardín infantil de Bogotá, que al privatizarlo se lo entregaron a un tal Freddy y violó a los niños. No son suficientes las pruebas, los hechos que indican que llegó el momento de hacerle caso a la Constitución y defender derechos que son de la gente mínimos, pero fundamentales. ¿Tienen que callar al pueblo? Pues creo que la respuesta es no callarse. Hoy actúo como jefe del Estado. Le ordeno como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona, pero decidir la respuesta y con contundencia. Y para ello los convoco y las convoco bajo la espada de Bolívar, que ese día dijo, nos lo señalamos como la guía de nuestro movimiento, movimiento de la ciudadanía toda, movimiento de la República de Colombia, porque la base de la República es el pueblo, a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del Consejo Municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente. Le solicito al Cabildo Abierto de Bogotá, allá en el Consejo Distrital, en la plazoleta, si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional, la Federación de Cooperativas, la Federación Nacional de la Acción Comunal, la Coordinación Nacional Campesina con su 1 millón de inscritos pidiendo tierra en Colombia, las centrales obreras, el movimiento juvenil que dio por primera vez el paso en este movimiento actual, el de los aprendices del SENA, quienes no están cansados, a las organizaciones femeninas, a la minga indígena, a la diversidad colombiana, a la coordinación de organizaciones afro, a los movimientos de toda la cultura. En el referendo que estábamos proponiendo había una pregunta sobre si el artista podía tener pensión. A la diversidad colombiana allí para que propongan y todos los cabildos municipales discutan si se aprueba o no las propuestas que el mismo movimiento popular debe lanzar. Tenemos unas
pero le corresponde al pueblo tomar la decisión. Este es el momento del pueblo, lo dijimos. Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, la orden es no levantar un solo arma contra el pueblo. Gracias, señoras y señores, por haberme escuchado.